Ya tenemos el tema. Ahora hablemos con los expertos y aclaremos las cosas. Muy bien, estamos en Así es la cosa a través de Promar Televisión, también a través de la 94.1. Desde ya ponemos a disposición el número para que se comuniquen vía texto, vía WhatsApp, mensajería en general, 0412-421-941, 0412-421-941. A ver, tenemos, disculpen, el título de nuestro programa del día de hoy. El asma, una patología, una enfermedad con una alta prevalencia, con una alta frecuencia. Millones de personas en el mundo sufren de asma y quisimos pues, indagar un poquito en los avances tanto del diagnóstico, del tratamiento, para poder actualizarnos un poco con el tema del asma, que todos lo conocemos así a grosso modo. De alguna manera tenemos familiares, pacientes, amigos que tienen esta enfermedad y que, bueno, evidentemente vamos a conocer un poco más de ella. Para ello hemos invitado al doctor Andrés Arteta. El doctor Andrés Arteta, médico cirujano egresado de la UCLA, médico internista egresado del Hospital Universitario Luis Gómez López, médico neumonólogo egresado del Hospital Universitario de la UCB, docente de neumonología en la UCLA, director de la unidad de neumonología de la clínica Racetti. Así que, bueno, Andrés, primero que todo, muchísimas gracias por venir. Estábamos como pendientes. Además, Andrés fue, gracias a Dios, una mano muy amiga durante los procesos que en la pandemia tuvimos que digamos, estar sometidos todos con el tema del COVID. Y bueno, hubo mucho trabajo. Así es. Fue un momento de mucho trabajo y bueno, que tocó allí pues resolver. A ver, el asma, si bien es cierto que es una enfermedad que cualquiera, hacemos una encuesta y cualquiera, bueno, usted sabe asma, probablemente diga que es algo que tiene dificultad respiratoria, que tiene tos y que tiene unos silbidos por ahí, ¿no? Es que lo básico que podría saber la gente. Pero es algo más complejo que eso. Inclusive en su tratamiento amerita realmente de una individualización del paciente para poder llegar a un tratamiento eficaz. Pero bueno, empezamos así un poco, digamos, Andrés. Voy a empezar porque como comienzo con todo, la especialidad, antes que empecemos a hablar del asma. Es importante que la gente sepa para qué está facultado un neumonólogo en su tratamiento en líneas generales. Bueno, muchas gracias, Leonardo, por la invitación a un tema tan importante y tan frecuente como es el asma y que muchas veces está subdiagnosticado, ¿sí? Y además de subdiagnosticado, mal diagnosticado, porque muchas de las personas que se dicen a sí mismas o que piensan que son asmáticas realmente no son asmáticas, y muchísimos de los pacientes que acuden a la consulta sin saber qué problema respiratorio tienen, resulta que son asmáticos. Bueno, respondiendo a la pregunta, el neumonólogo de adultos se encarga de evaluar todas las enfermedades respiratorias que puede presentar el adulto, ¿no? Y con síntomas que son muy frecuentes, como la tos o la dificultad respiratoria, y que se presentan de manera similares en todas las enfermedades, ¿sí? Cualquier enfermedad respiratoria, desde una enfermedad viral, ¿sí?, un resfriado común, hasta enfermedades más severas como asma, como EPOC, como bronquiectasia, etcétera, etcétera, se pueden presentar con los mismos síntomas, con tos y con dificultad respiratoria, y es el reto nuestro como neumonólogo de evaluar qué es lo que está pasando ahí en el paciente, ya que todos los abordajes son completamente distintos, los tratamientos son diferentes y, por supuesto, algunas cosas de repente son más simples que otras, como en todo. Claro, y eso es lo que le da valor justamente a la especialidad de neumonología en este caso, el poder tener las herramientas para poder diferenciar justamente una de otra. Probablemente en una consulta básica general, pues, no, si tiene todas las características de una disnea, si no se profundiza más y no se remite a un neumonólogo para que él la termine de canalizar, pues no tengamos como el diagnóstico correcto, ¿no? Sí, no, así es. Bueno, vamos más allá. Esta semana que estábamos conversando ahora, recibimos a un paciente que tenía un mes con disnea y que venía agudizando día a día, siendo tratado como X o Y, y cuando evaluamos a profundidad qué era lo que estaba pasando, tenía un trombo en la arteria pulmonar. Imagínate eso, que es algo con muchísima gravedad, sí, ¿no? Sí.
Y también hemos visto pacientes que vienen con un mes de evolución de tratamiento, de disnea, de síntomas respiratorios, donde probablemente es solamente ansiedad o a veces es asma, pero lo que te quiero decir es que los abordajes son completamente distintos. Así es. ¿Cómo pudiésemos definir básicamente ese complejo tan difícil que es el asma? Pareciera fácil, pero no lo es, ¿no? No lo es y primero que todo, la primera parte que dice la definición de asma es que es una enfermedad heterogénea. ¿Qué quiere decir heterogénea? Que es muy distinta y difiere mucho entre paciente y paciente. Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, que lo que pasa es que el vecino mío es asmático y él tiene tal síntoma, sibilancia o pitido en el pecho, dificultad respiratoria en la noche, y a mí no me pasa eso. A mí lo que me pasa es que toso, o a mí lo que me pasa es que expectoro. Bueno, puede ser asma el de su vecino y puede ser asma el que usted tiene también. Una enfermedad que varía mucho entre paciente y paciente. Eso es lo primero que tiene la definición. Una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas crónica. ¿Qué quiere decir crónica? Yo no puedo decir que me dio asma y usé el tratamiento y se me quitó el asma. No, saliste de la crisis de asma. Pero si es asma, usted sigue siendo asmático, ¿sí? Y probablemente ese diagnóstico lo vaya a acompañar por mucho tiempo o por toda la vida. Puede estar controlado, puede estar de repente un concepto que se está hablando hoy en día del asma en remisión, ¿sí? Pero usted es asmático y es importante que lo sepa y es importante que lo diga. Yo le digo a los pacientes, es importante que usted sepa y que así estés controlado, que sigas comentando y diciendo que soy asmático, porque de repente vas a una cirugía o vas a entrar a tal proceso y el médico que te valora tiene que tomar en cuenta varias cosas y tomar previsiones con usted. ¿Sí? Entonces una enfermedad heterogénea, crónica de las vías aéreas, que se caracteriza por inflamación de las vías aéreas y broncoconstricción o hiperreactividad bronquial variable, ¿sí? Con síntomas variables que habitualmente ceden de manera espontánea o con el uso de broncodilatadores, ¿sí? Entonces esto es una inflamación crónica de las vías aéreas de síntomas variables con hiperreactividad bronquial que cede con uso de los broncodilatadores. Entonces eso es la definición de asma. Más allá de esto se manifiesta de muchísimas maneras. Sí, sí. Claro, lo primero que rescato de ahí, Andrés, es que la gente que se le diagnostica realmente asma debe decir, para efecto de antecedentes, cuando le pregunte cualquier cosa, es que sí soy asmático, pero no tengo una crisis desde hace 2 años, 3 años, 10 años, pero como condición la tengo, ¿no? Claro, porque una cosa es la crisis de asma, que es ese episodio agudo que te da de repente en la madrugada, que te da opresión en el pecho, pitidos, no puedes respirar y tienes que salir a una emergencia, a un ambulatorio, a un hospital. Y eso es la crisis de asma o la agudización de asma. Y otra cosa es que seas asmático y te mantengas con síntomas relativamente estables. Entonces, esas son dos cosas que hay que diferenciar. Y los síntomas, a pesar de que lo hemos nombrado, lo podemos básicamente enumerar el de los pacientes asmáticos, ¿no? Sí, los síntomas más frecuentes son la tos, ¿sí? Que habitualmente suele ser con una tos seca. Ojo, tos con expectoración no descarta asma. ¿Sí? Sensación de opresión torácica y pitido en el pecho o sibilancias, además del cansancio y la dificultad respiratoria. Son los 4 síntomas cardinales. Ocurren principalmente en la noche, desencadenados a veces también por estímulos ambientales como que te pegue el aire acondicionado de frente, que estuviste expuesto a un detergente, a un antígeno ambiental o a una enfermedad viral. Entonces, todo eso son desencadenantes de la crisis de asma, que pueden hacerte sospechar de que tengas un síntoma. Que esos pitidos o sibilantes, como lo llamamos nosotros, a veces son hasta perceptibles sin necesidad de ocultar, sin necesidad de usar el estetoscopio del médico. A veces son hasta, se pueden escuchar inclusive. Sí, cómo no, a veces los escucha el familiar. Correcto. Y entonces le pregunta al paciente, bueno, sí, y siempre escucho esos pitidos en la noche, a veces no le presta mucha atención. Muchas veces pasa que el paciente asmático desde pequeño se acostumbra a los síntomas. Tuve un paciente la semana pasada que me llegó y me dice, mira, yo soy asmático desde que estaba chiquita. Una paciente de 60 y algo de años tenía ella. Practica ahorita este deporte y es asmática desde que era pequeña, ¿no? Y me dice, quiero venir a controlarme. No me siento muy bien, pero
siento que estoy controlada, ya el asma no volvió. Le hacemos la prueba diagnóstica de asma, que es la espirometría, seguro ahora hablamos algo de esto, Claro. y cuando vemos tiene una función pulmonar en el 45%, o sea, de un 100%, la función pulmonar de la señora era 45%, y eso para ella era normal. O sea, por supuesto estaba cansada y esto, pero estaba acostumbrada al síntoma. O sea, ella no lo veía así como algo patológico porque era desde pequeña asmática mal controlada. Entonces, bueno, por supuesto le pusimos un tratamiento y le explicamos que no es normal que se sienta así. Estaba funcionando a medio motor, Que como está dice. medio motor, imagínate, y puede estar mejor, ¿no? Porque las herramientas que hay hoy en día son... Pues, Y evidentemente lo va a sentir cuando esté por lo menos a un 80%, va a sentir la diferencia enorme. muchísimo. Y nos ha pasado con muchos pacientes, para allá va. Yo no sabía lo que era respirar bien o sentirme bien. Seguro, seguro. Los desencadenantes, Andrés, los desencadenantes de estas las crisis de las dificultades respiratorias que van dentro de la clasificación del asma, ¿no? Sí, bueno, hay muchos desencadenantes. Recordamos que las vías respiratorias, yo creo que es uno de los pocos órganos que están en contacto directo con el medio ambiente. De hecho, nuestros pulmones están en contacto directo con el medio ambiente. Lo que hay aquí, nosotros lo respiramos y el pulmón se encarga de filtrarlo, ¿sí? Entonces, desencadenante puede ser cualquier cosa que esté contaminando el aire, ¿sí? Desde humo de cigarrillo, contaminación ambiental, cualquier tipo de alergeno que esté aquí presente, sobre todo moho, Humedad, humedad, todas estas cosas. el frío, Y- lo comentabas. Y más allá de esto, las enfermedades virales también pueden ser desencadenantes de hiperreactividad bronquial y pacientes predispuestos, pacientes asmáticos, pueden ser desencadenantes de crisis de asma. De hecho, creo que es uno de los desencadenantes más frecuentes porque, bueno, viene el proceso viral, a lo mejor maltratado o se complicó y ahí viene la crisis, ¿no? Y viene la crisis de asma, es correcto. Y ahorita que estamos en época de virus, por así decirlo, ya han hablado, yo sé que han hablado de eso aquí en el programa, bueno, son causas muy frecuentes de crisis de asma en los pacientes. Sí, sí, sobre todo en estos tiempos de lluvia, sol, y bueno, nos mojamos, humedad, porcentaje de humedad, bueno, ahí va moviéndose la cosa. Ok. A ver, un paciente, ¿cuáles elementos debe tomar en cuenta para hacer una consulta, ya sea con su médico de cabecera en principio y luego remitido al neumólogo o ir directamente al neumólogo? ¿Cuáles son los elementos que debe tomar en consideración que sea de primera instancia, ¿no? Porque evidentemente es un paciente, puede ser un adolescente inclusive, que de repente está sintiendo algo de esto que comentábamos, una tos frecuente, cansancio, ¿qué debe tomar en cuenta para ir al neumólogo? Sí, fíjate, para ir al neumólogo tiene que tener, bueno, por supuesto que cualquier persona con síntomas respiratorios pudiera acudir a su médico de cabecera o al neumonólogo, pero tiene que llamarle la atención cuando los síntomas son recurrentes. ¿Sí? Por ejemplo, ok, a usted es normal o es esperado que le dé una gripe y que los síntomas duren primero la fase aguda de unos 72 horas a 5 días y después empiece a mejorar, quedando de repente con una tos y eso. Una tos crónica. Una tos posviral, ¿no? Pero pacientes que los síntomas le duran más de 15 días, incluso después de afecciones virales, o hacen dificultad respiratoria, o sibilancia, o los síntomas son muy recurrentes. Me pasa esto cada mes. Todos los meses me pasa esto al menos una vez al mes. Sí, que en la noche me da tos, me da dificultad respiratoria, una cosa, bueno, ahí no está normal y ahí es recomendado que se haga una evaluación. ¿Por qué? ¿Por qué es recomendado una evaluación? Porque los síntomas o el tener asma y no estar controlado te puede llevar a consecuencias a largo plazo. ¿Cuáles son esas consecuencias? Principalmente una cosa que se llama remodelado de la vía aérea. Vamos a suponer que usted es asmático y usted hace síntomas todas las noches. Bueno, todas las noches a mí me da algo de pitido y algo de tos. Soy asmático, pero eso no me afecta en mi día a día, ya me acostumbré. ¿Qué es lo que está pasando? Que esa inflamación persistente en su vía aérea va a ser una cosa que se llama hiperplasia e hipertrofia del músculo liso respiratorio,
va a ser angiogénesis, van a llegar nuevos vasos sanguíneos, van a llegar diferentes células, va a ser fibrosis de la membrana subepitelial bronquial, y van a hacer una serie de cosas que al final de cuentas se llaman remodelado bronquial. O sea, tus bronquios ya no van a tener el mismo diámetro, ya no van a tener las mismas características, ahora van a ser con un diámetro más pequeño, van a ser broncoconstricción mucho más fácil porque hay más músculo liso ahí, y tus síntomas progresivamente van a empeorar. Y no solamente eso, sino que a medida que vaya pasando el tiempo, ya la medicación de rescate, claro, llámese la más frecuente utilizada aquí, que es el salbutamol, ya no va a ser el mismo efecto, vas a necesitar dosis más altas porque vas a tener menor número de receptores beta bronquiales. Entonces va a ir pasando una serie de cosas que a largo plazo van a empeorar tu calidad de vida, van a empeorar tu respiración y va a tener muchísimas consecuencias, sobre todo a futuro. Así es. También hay pacientes que dentro de los desencadenantes está que presentan dificultad respiratoria post ejercicio o durante el ejercicio. Sí, eso es menos frecuente, eso se llama asma inducida por ejercicio. Sí, entonces y sobre todo se ve en ambientes fríos, donde el paciente realizando ejercicio hace algo de hiperventilación. Esa hiperventilación de aire frío causa broncoconstricción, y esos pacientes se pueden identificar y se puede poner un tratamiento para el asma. De hecho, está permitido incluso en atletas olímpicos y en las olimpiadas que se puede dar una dosis de medicamento previo a realizar ejercicio cuando el paciente se ha demostrado que es asmático. Sí, porque si no sería trampa, ¿no? Porque estás mejorando tu función pulmonar como deportista. Sí, sí. Además que para eso hay un formulario que hay que llenar previo del atleta. Sí, cómo no. Es un tema complicado, pero puede pasar. A ver, ¿cómo llega el paciente? ¿Cómo comenzamos el proceso para diagnosticar que ese paciente tiene asma? Ok, esa pregunta es muy importante porque muchísimos de los pacientes que vemos y que se autodenominan asmáticos no han sido estudiados para asma. Entonces, yo te pongo, Leonardo, el ejemplo, es como un paciente diabético, nunca se haya hecho una glicemia. Y yo digo, pero ¿cómo eres diabético? O como un hipertenso que nunca se haya tomado la atención. ¿Cómo te diagnosticaron? Bueno, pero el asma sí lo diagnosticamos sin la prueba específica de asma. Entonces, eso es algo que poco a poco tenemos que cambiar, porque eso implica costos en el paciente, de repente implica tratamientos errados a largo plazo, bueno, y que tienen efectos adversos además. Entonces, lo primero que está en el diagnóstico de asma es los síntomas de asma. Una vez que yo tengo el paciente que tiene síntomas de asma y en quien sospecho asma, debo realizar una espirometría con test broncodilatador. Okay. ¿En qué consiste la espirometría? La espirometría es una prueba que es bastante sencilla, que mide flujos pulmonares, ¿sí? Entonces yo mido los flujos pulmonares y eso veo los valores en una computadora, y posteriormente yo puedo tener un patrón obstructivo en la espirometría, que es lo más característico del asma, o incluso puedo tener una espirometría normal. Posteriormente a eso administramos 400 microgramos de salbutamol y esperamos 20 minutos y repetimos la prueba. Si una mejoría de más de 12% y de 200 ml en unos parámetros que nosotros vemos, que es el BF1 o capacidad vital forzada, nosotros podemos hacer el diagnóstico de asma. Okay. Más allá de eso, muchas veces, y lo que estábamos comentando, que el asma es muy variable y a veces la espirometría incluso puede ser normal, y tenemos otras herramientas que vienen después de la espirometría, como es el FeNO, que es la fracción exhalada del óxido nítrico. Tenemos también por pruebas de pico flujo que incluso se pueden hacer en casa, y tenemos también pruebas de broncoprovocación, donde no hay manera de que nosotros diagnostiquemos el asma mediante las pruebas convencionales y las seguimos sospechando que sea asma. Bueno, vamos a un laboratorio de función pulmonar, ponemos sustancias que son broncoconstrictoras, producimos la broncoconstricción, lo demostramos y después lo revertimos. Pero hay muchas maneras, y lo que quiero decir es que el asma debe ser demostrada antes de iniciar un tratamiento. Bueno, lo importante es que vemos la escala de herramientas que se usan para diagnosticarla, ¿no? De acuerdo, evidentemente, al paciente lo que requiera. Vamos a hacer una primera pausa, una segunda pausa, y ya regresamos acá en Así es la Cosa, por Promar Televisión y en la 94.1, la FM.
¿Será mito o realidad? Preguntemos y aclaremos si es cierto o falso. Muy bien, tenemos algunos mitos o ciertos o falsos que bueno, ya lo vamos a poder corroborar con el doctor Andrés Arteta. Tenemos también algunas preguntas que ya han llegado al 0412-421-941, 0412-421-941, pero vamos con algunos mitos de estos sencillos que generalmente pasa por la cabeza del paciente o de la persona que es familiar. Algunos de ellos podemos comentar. El asma es solo una enfermedad de la infancia. Es un mito. Falso totalmente. El asma puede iniciar a cualquier edad. Que tengo 60 años, yo nunca he sido asmático, bueno, ahora es asmático y existe asma de inicio tardío, perfectamente. ¿Hay un componente genético o no necesariamente? Bueno, fíjate, el asma, el componente genético y hereditario en el asma se ve más en el asma de tipo alérgica, o llamado hoy en día TH2, y sí es el asma que suele iniciar en el niño. En el adulto hay otros factores que juegan, como los factores ambientales, y es tiene un papel más fuerte que el genético, okay, en este caso. Pero puede iniciar. Hay muchas variaciones entre el asma que inicia tarde y el asma que inicia temprano, hay muchas diferencias, ¿no? Ok. Pero bueno, el asma es negado, ¿no? Número 2, el asma es solo un problema respiratorio leve. Mito, también. No es leve. Existe el asma leve, pero no todo asma es leve. También existe el asma grave. Claro. Entonces, la podemos hacer que sea grave. Sí, existe el asma de riesgo vital, o sea que leve casi nunca. ¿El asmático no puede practicar deportes o hacer ejercicio físico? Falso, mito también. De hecho, debería practicar deporte y hacer ejercicio físico. Okay, lo que hay es una supervisión del neumólogo. Claro, siempre y cuando el paciente esté controlado, ¿no? Y sea el momento adecuado, pero debe hacerlo. Eso lo va a beneficiar muchísimo para el asma. Aunque sé que es negativa, pero bueno, para aclarar siempre es bueno. ¿El asma es solo una reacción a alérgenos al polen? Solamente no. Falso. No son los únicos desencadenantes. No, vale. Ojalá. Bueno, fíjense que hablamos, ¿cierto? El frío, inclusive, que pudiese ser inocuo, sí, pareciera, ¿no? Pero pudiese ser un desencadenante. ¿Los asmáticos deben evitar tener mascotas? Esta es una buena pregunta. No, eso es falso. Fíjate lo siguiente, ahí estamos hablando del asma alérgica, del asma TH2, donde pueden haber alergenos que desencadenen las crisis. Pero hay una cosa que es incorrecta en la neumología, y es que es dar las mismas recomendaciones para todos. Sí. Usted quítese los lácteos, quítese los cítricos, quítese el queso. No, hay que hacer en algunos pacientes algunos test específicos para poder dar este tipo de recomendaciones. Sí, para ver si realmente es alérgico a... O sea, algún grupo de pacientes, como no, pero no en todos. ¿El asma es psicológico o solo está en la cabeza? No, también es falso. Digo puros mitos ahí. ¿Los asmáticos no necesitan tratamiento si no tienen síntomas visibles? No en todos los casos. Eso es falso, y eso lo conversamos ahorita al principio del programa. Hay pacientes que se acostumbran a los síntomas y para ellos no está representando un problema esto, ¿no? Entonces, obviamente, tú para diagnosticar asma tienes que tener algún síntoma o algo que te haga sospecharlo, ya sea referido por el paciente o diagnosticado o evaluado por el médico, pero debería individualizar esa decisión. Correcto. ¿Los niños se curan del asma al crecer? Hay un grupo de pacientes que inician asma en la infancia y que al llegar la adolescencia entran en remisión y ciertamente posteriormente no vuelven a tener síntomas. Eso puede pasar si te dio asma en la infancia y llegaste a la adolescencia e hiciste remisión. Cuando el asma vuelve posteriormente o el asma inicia tardíamente, es muy difícil que esto pase, pero ciertamente sí pasa en un grupo de pacientes. Ok. Bueno, vamos a hablar de algunas de las
preguntas que ustedes están mandando al 0412-420-1941, 0412-420-1941. Estamos conversando sobre el asma, estamos hablando con el doctor Andrés Arteta, neumonólogo. Buenas tardes, qué buen tema. Quiero saber qué ocasiona que una persona después de 30 años de no tener una crisis asmática vuelve el asma. ¿Quiere decir que se debe tratar así, así no tenga síntomas? Es la pregunta. Bueno, Zuleima. sí, le respondemos a Zuleima. Si volvió después de 30 años, quiere decir que algún síntoma tuvo, ¿no? Para que se dé cuenta que haya vuelto. Y hay muchas cosas que pudieron desencadenar eso. Hubo de repente algún cambio, o sea, estoy entendiendo que el paciente era asmático previamente y que después de 30 años volvieron los síntomas. Eso lo vemos muy frecuentemente en la consulta y puede ser cualquiera de los desencadenantes que hablamos previamente, sobre todo enfermedades virales. ¿Sí? Muy importante estas enfermedades virales, incluyendo el COVID. ¿Sí? Por eso, de hecho, nosotros actualmente, nosotros no, toda la sociedad actualmente están recomendando a pacientes con enfermedades respiratorias crónicas tener un esquema de vacunación completa del adulto que incluya influenza, neumococo, virus sincicial respiratorio, pertussis y COVID. Claro, toda la protección completa. Sí. Por eso que acaba de mencionar Zuleima, le volvieron los síntomas, le volvió el asma después de 30 años y una vez que desencadenas la respuesta inflamatoria en tu vía aérea, es una respuesta inflamatoria que suele permanecer en el tiempo. Correcto. Y que va a tardar algún tiempo en volver a entrar en remisión, que es donde estaba Zuleima. Ella estaba en remisión, estuvo, por así decirlo, vamos a decir, dormida en la enfermedad y después hubo algo que desencadenó y vuelve a tener los síntomas de asma. Claro, es una especie de alarma importante, evidentemente, bueno, reapareció, hay que ir a la consulta de inmediato. Sí. Buenas tardes, favor repetir los síntomas para un adulto mayor, los más frecuentes. Mira, los síntomas más frecuentes de asma son los que comentamos anteriormente, son tos, sensación de opresión torácica difusa, dificultad respiratoria y pitido. ¿Sí? No tienen que estar presentes, pitido o sibilancia, no tienen que estar todos presentes, puede estar alguno de ellos y ser asma. Claro. Nos escribe, bueno, la nena es su nombre ahí, paciente paciente con líquido en el pulmón, creo que dice, no sé si 88 es la edad, pareciera, debe ser que iba a decir edad. ¿Qué debo hacer? Ok, creo que me está hablando de un paciente con un derrame pleural, ¿sí? Si el líquido está en la pleura, puede dar síntomas similares como dificultad respiratoria o presión torácica, pero ahí debe ser evaluado. Un derrame pleural siempre debe ser evaluado porque hay muchísimas causas. Bueno, eso es un tema también muy, muy interesante. Sí, pero hay muchísimas causas y siempre debe determinarse por qué está pasando eso y cuál va a ser el abordaje, si va a ser drenaje mediante toracocentesis, si va a ser diurético, si va a ser esto o lo otro, pero debe ser evaluado, ¿no? Inclusive ser estudiado el derrame en las causas y ver digamos, cuánto de derramen hay en esos pulmones. Pues. Sí, mira, fíjate que nos desviamos un poquito del tema, pero sí, el tema es muy interesante. Existen aproximadamente 100 o más causas de derrame pleural. Imagínate. Claro, que es cierto que de todas esas causas que acabo de mencionar de derrame pleural, el 75% son 4 causas nada más, ¿sí? Que son insuficiencia cardíaca, tuberculosis, infecciones como neumonía con paraneumónico y cáncer. Entonces son las 4 más frecuentes, pero siempre tiene que ser evaluado. Sí, fíjate que tuvimos hace unos días a la doctora Claudia González, que hace ecosonograma, bueno, es imagenóloga, pero trabaja mucho con el tema de los ecosonogramas. Nos decía cómo la sonda se ha perfeccionado tanto, ha sido tan sensible que ahora se pueden detectar derrames pleurales con muy poco cc. Sí, con muy poco cc. De hecho, nosotros de rutina hacemos ultrasonido pulmonar a todos los pacientes ya como parte del examen físico. Buenísimo. Porque sabemos que con solo la rayos X y la ocultación se nos van un poco de cosas. Entonces ya agregamos el ultrasonido como rutina. A ver, déjame ver por acá. Buenas tardes. Esto lo escribe Yarmila.
¿Se puede tomar anticoagulantes si tomas tratamiento para la tuberculosis? Aunque me estoy saliendo del tema, pero bueno, siempre para Sí, responder. sí. Lo que hay que decidir es qué anticoagulante y qué es lo que está pasando. Pero en general sí. Ok. Otra persona pregunta, ¿el asma puede ser emocional? Mira, eso es algo que está muy en discusión y hay un tipo de asma que es el asma no TH2, donde una de las respuestas o desencadenantes que se describe es la parte psicógena. Sin embargo, hay mucha discusión de eso y siempre, antes de hacer este diagnóstico, se debería hacer todas las pruebas del paciente para tú decir, mira, esto es algo psicógeno o es Todos emocional. los parámetros y los exámenes y todo está perfecto, sí. Bueno, ok. Entonces ahí se debe dar. Y ciertamente las crisis de pánico, los trastornos de ansiedad son un diagnóstico diferencial muy importante de asma. Muchas veces presentando síntomas que son indiferenciables, salvo con pruebas de función pulmonar. Sí. De hecho, uno recibe al paciente, por ejemplo, en emergencia, y viene con tos, y viene con disnea, y viene con sibilante. O sea, lo que realmente presenta de repente en la entrada te confunde, ¿no? Y lo vemos además es muy frecuente, muy frecuente. ¿Sí? Así es. Bueno, súper interesante este tema. Estamos hablando del asma en el día de hoy con el doctor Andrés Arteta. 0412-421-941. Hacemos una última pausa y ya regresamos para la parte final del programa acá en Así es la Cosa por la 94.1, la FM y Promar Televisión. Después de hablar, analizar y razonar, llegó la hora de... ¿Y entonces, cómo es la cosa? Y entonces, ¿cómo es la cosa? Bueno, ¿cómo es la cosa? Es lo que hemos venido dilucidando durante todo el programa, ¿no? Antes de entrar en las recomendaciones por parte del doctor Arteta, algunas preguntas que aparecen por acá. Una persona con asma se puede hacer una videobroncoscopia. Yo debo inferir que es una persona asmática, no en crisis, pero una persona asmática como diagnóstico, ¿no? Sí, por supuesto que se puede hacer una broncoscopia. Vamos a aclarar algo. No se va a hacer la videobroncoscopia por el asma. Hay otra cosa que quiere descartar el médico tratante y el paciente asmático se la puede hacer previa evaluación prebroncoscopia y ajustar algún tratamiento, ¿no? Debe estar controlado por el asma para que pueda entrar al procedimiento. María Oropesa nos escribe, doctor, ¿tiene una relación el asma en adulto con la apnea del sueño? Presentó también secreción nasal y goteo. Gracias, María Oropesa. Bueno, le respondo a María que sí. Pacientes que, sobre todo si hay algún problema con el peso, ¿no? Si estamos en sobrepeso o en obesidad, ahí es mucho más frecuente el asma, es mucho más frecuente la apnea del sueño y ambos se pueden, uno puede empeorar al otro, ¿sí? También pasa y hay un fenotipo del asma que se llama asma-obesidad. Entonces, este paciente que está en sobrepeso o está obeso tiene mecanismos inflamatorios que mantienen inflamado en la vía aérea y muchas veces solamente bajando de peso desaparecen los síntomas de asma. Es que la obesidad no es amigo de nadie. No es amigo. ella echa broma por todos lados. ¿El ventilador y el aire acondicionado es dañino para un adulto mayor que es alérgico? Sí, yo siempre damos la recomendación de que intenten que el aire acondicionado no pegue de frente, no tenga la corriente de frente. Hay un estudio que se hizo donde que se hizo ya hace algún tiempo en Latinoamérica, donde se demostró que el uso del aire acondicionado en pacientes asmáticos puede aumentar hasta 18 veces el riesgo de crisis de asma, ¿sí? Y sobre todo cuando pega de frente. Eso es por muchísimas razones. ¿Sí? Y el ventilador ni hablar, ¿no? Porque... Y el ventilador también, el estudio se hizo con aire acondicionado, pero con claro, y generalmente pues,
el aire acondicionado generalmente se le hace mayor mantenimiento. Sí, Pero el ventilador, él va acumulando allí de todo, ¿no? Pero, Y después, permítame aclarar que no solamente porque esté sucio el aire, sino la simple corriente de ese aire frío y seco altera la mucosa respiratoria. Sí, hace algún efecto sobre los cilios, sí, es bastante lo que causa. A ver, Andrés, bueno, primero, sé que tenemos ahí, estábamos conversando antes del programa, y bueno, tenemos ahí como unos 3 o 4 temas por conversar en próximos programas. Pero en este caso del asma, a ver, como neumólogo, ¿qué quieres que se lleve la gente como conclusión y como recomendación, que es lo más importante? Bueno, yo creo que lo que me gustaría decir es los síntomas de asma son muy frecuentes. Si tienes algún síntoma crónico, tos que dura más de 15 días o que es muy recurrente o dificultad respiratoria nocturna o pitido en el pecho, trate de consultar con su médico tratante. Eso es lo primero. Más allá de esto, es importante decir que en neumonología tenemos un dicho que dice no todo lo que silba es asma. ¿Sí? O sea, existen muchísimos diagnósticos diferenciales que se parecen en cuanto a clínica al asma, pero que puede resultar no ser asma. ¿Sí? Entre ellos podemos comentar la insuficiencia cardíaca, el tromboembolismo pulmonar, la aspergilosis broncopulmonar alérgica, la bronquiectasia, la EPOC, y seguramente se me están quedando algunos por afuera y con tratamientos totalmente diferentes. Por lo tanto, no es correcto hacer diagnóstico clínico de asma solamente, sino que debemos ir a las pruebas de funcionalismo pulmonar, espirometría, feno, picoflujo, prueba de Bronton, prueba de broncoprovocación, cualquiera de estas que le sirva a su médico como herramienta para hacer diagnóstico de asma. Y gracias a Dios contamos con las pruebas de funcionalidad, ¿cierto? Contamos con el laboratorio de función pulmonar de la clínica Racetti, valga la No, perfecto, esa es la idea. Que contamos con ella y tenemos la posibilidad de llegar hasta donde el paciente lo requiera, ¿no? Sí, así es, gracias a Dios contamos con ella. Andrés, las personas que te deseen contactar, que quisieran hablar contigo, quisieran consultarte, por favor, tú, ¿dónde estás? ¿Consultorio, redes sociales? Sí, estoy en la clínica Racetti de Barquisimeto, en la planta baja en el consultorio 6. El que quiera contactarnos, estamos en la unidad de neumonología. El teléfono es 0424-535-1065 y nos encuentran en las redes sociales como @neumoracetti. Tenemos una unidad bastante completa donde hay varios neumonólogos que trabajamos allí. Hay además psicólogos, especialistas de sueño, que ya sé que lo has tenido en este programa, terapista respiratorio, y contamos con estudios completos de funcionalismo pulmonar, como pletimografía, feno, espirometría, y tenemos todas las herramientas para llegar a un diagnóstico en la patología respiratoria. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahí tienen como las coordenadas para poder contactarse con el doctor Arteta. De verdad, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Estábamos allí pendientes, pero bueno, tenemos otros temas que seguro vamos a desmenuzar ahí, ¿no? Bueno, no, muchísimos temas interesantes que tratar de la patología respiratoria. Seguro, seguro. Bueno, gracias al doctor Andrés Arteta, que estuvo con nosotros hoy, neumonólogo, y que pues estuvimos conversando sobre el asma, y bueno, ya lo vamos a tener, si Dios quiere, en otros temas como tal. Ustedes, por favor, pásenla muy bien, que esperamos que, como siempre, les haya dejado muchos elementos, herramientas para que la aprovechen, para que puedan ir al médico justamente hasta de manera preventiva y luego pues entonces tomar sus decisiones. Así que un abrazo y pásenla bien. Nos escuchamos entonces en el próximo programa a través de Promar Televisión y la 94.1, la FM. Chao.